Las alertas vienen por todos lados. Estados Unidos no se cansa de estar advirtiendo en la catástrofe económica en que se va a traducir esta reforma que ayer fue aprobada en lo general y en lo particular en comisiones. Guillermo, con esto te saludo. Buenos días a la Ciudad de México. Buenos días, mi estimado Víctor. ¿Cómo estás viendo el panorama? Estamos viviendo tiempos verdaderamente turbulentos. Son momentos históricos porque estamos a punto de cambiar de régimen gubernamental a un régimen autoritario, autocrático, a un sistema estatizante, inclusive, ¿no lo crees? Sí, bueno, una vez que el INE ha resuelto la nueva conformación de la Cámara y bueno, pues estamos a prácticamente horas de que el Tribunal Electoral lo más posible ratifique esa conformación en la Cámara de Diputados, y ya hemos visto también en las últimas horas que parece ser que ya en el Senado de la República ya tienen comprados a 3 senadores para que tengan la mayoría calificada. Y ayer vimos la aprobación en comisiones de puntos constitucionales de la reforma al Poder Judicial. Es decir, en las últimas horas, efectivamente, estamos viendo cómo se está enterrando un avance significativo de la democracia en México de los últimos 35 años. Estamos viendo cómo se está sepultando prácticamente los contrapesos, el Poder Judicial, los órganos autónomos. Estamos viendo efectivamente una dinámica de un cambio de régimen donde parece ser que todo el poder se va a concentrar en una sola figura, en este caso el Poder Ejecutivo. Y bueno, se decía que era el septiembre negro. Yo estoy viendo que ya se convirtió el agosto negro, es decir, esto se ha ido adelantando. Y para rematar, el día de hoy el presidente de la República en la conferencia mañanera acaba de decir que rompe relaciones por el momento con Estados Unidos y Canadá en temas de diálogo con ellos, una vez que se han emitido sus comentarios acerca del tema de la reforma al Poder Judicial. Parece que la cosa es mucho más complicada de la que nos podemos llegar a imaginar y las consecuencias son peores, porque esta respuesta del presidente, en lugar de tranquilizar a los mercados, va a enfurecer a los mercados. Es decir, pareciera que el cálculo político está fallando, que es ya un berrinche del presidente López Obrador y que la continuidad, que ha sido más que anunciada, se mantiene con todo vigor y que incluso podríamos ver cosas peores en esta nueva dinámica política. Es decir, si estamos siendo testigos de un cambio total, y ojo, yo lo he dicho en muchas ocasiones, no es que el Poder Judicial sea perfecto, no es que los órganos autónomos sean perfectos, pero no son las cosas como se deben de hacer, no son los mecanismos que se deben de utilizar, y se está utilizando de alguna manera ese gran aparato. Incluso también se ha dado a conocer que la Suprema Corte de Justicia ha recibido esta queja por parte de Acción Nacional sobre el tema de la representación, que eso podría ser una pequeña salida que no estaba contemplada y que eso obviamente al presidente también lo ha hecho estallar. Pareciera, y es increíble, mi tío Víctor, que a pesar de que tiene el sartén por el mango por parte del presidente, pues se le ve enojado, se le ve hasta preocupado, pues ya tiene todo el poder. ¿Qué es lo que más quiere? Es que, Guillermo, si tú lo consideras, hay 2 elementos importantísimos que yo creo que están surgiendo en estos momentos. Primero, Andrés Manuel López Obrador está endureciendo su discurso contra Estados Unidos y Canadá, con el propósito de tener una explicación, en dado caso, de que Estados Unidos vaya por él después del 1 de octubre, ¿sí? Por el tema de su connivencia con el crimen organizado. Hay todos los elementos para iniciar una serie de investigaciones que termine con la detención en este o a principios del próximo año de Andrés Manuel López Obrador por la cantidad de elementos que hay de connivencia con los grupos criminales. Y entonces, uno de los discursos que podemos escuchar es, no, es una venganza por haber roto relaciones, por haber estado criticando a Washington, por el endurecimiento y la defensa de la soberanía mexicana. Es, o sea, convertirlo de delincuente a un paladín, a un defensor de la democracia. Yo percibo esa estrategia de estar endureciendo con el propósito de tener una excusa el día que lo detengan
a López Obrador ya no siendo presidente de la República. Segundo, está enojado ¿por qué? Porque al entrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a defender el tema de la sobrerepresentación, a criticarlo, lo están casi bajando al nivel de Nicolás Maduro, el problema que tiene hoy en Venezuela. Ese es el coraje que tiene Andrés Manuel, que un organismo internacional comience a ubicarlo como los mandatarios autoritarios, indeseables en Latinoamérica. Yo creo que por eso hoy está fuera de cuadro, está movido y enfurecido por lo que cómo lo están tratando en el exterior mexicano, ¿no lo consideras? Sí, sí, no, a ver, yo creo que es parte de los cálculos políticos y hay una realidad. López Obrador no quiso sumarse al paquete que estaba originalmente con Brasil y con Colombia de criticar al régimen de Nicolás Maduro. Digamos que salió de ese paquete, se mantiene en un tema neutro, pero en realidad es porque está haciendo las acciones efectivamente muy parecidas. Entonces, en el fondo, hay un estilo como de vacuna que se está dando para, porque sabe que están algunas de estas acciones haciéndose sin el mayor de los sentidos. Ahora, hay que tomar en cuenta que estos últimos minutos, estas últimas horas del presidente López Obrador, están teniendo también como una característica muy especial. Es decir, ese tufo autoritario muy claro en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo haciendo malos cálculos en el sentido económico, porque esto no le gusta a los inversionistas. Esto a las grandes transnacionales pues les genera miedo. Y él piensa que por la ubicación estratégica de México, en automático las inversiones van a seguir dándose, como se dieron en gran parte de la administración, porque hubo parte de la administración en la que sí llegaron inversiones, por esta ubicación, por el North Sourcing, por todo lo que tiene México de forma estratégica por su ubicación, pero no gustan los temas autoritarios, no gustan los temas que son antidemocráticos, y por eso hemos visto, por ejemplo, a la prensa norteamericana en días recientes atacando muy fuerte a López Obrador y atacando a Claudia Sheinbaum. Por eso estamos viendo críticas muy fuertes de las cámaras de comercio, e incluso del caso mexicano, en el que hemos visto el caso del CC, que durante mucho tiempo se bajó el perfil y se puso al servicio de López Obrador, y que tuvo que presionado este organismo por sus integrantes a emitir un pronunciamiento al respecto. Este tema de cambio de régimen, que algunos lo comparan con regresar a la época del partido, hay una gran diferencia. Y hay una gran diferencia porque aquí estamos viendo también un fuerte contenido ideológico, que tiene un espíritu también totalmente antidemocrático, y en el que sigue con un tema de polarización muy fuerte en el tema del país. Esta dinámica, aunque quedó claro que el elector escogió a Claudia Sheinbaum como su presidenta, también quedó claro que un buen porcentaje de la gente que votó por ella no votó para ella por el tema del Congreso, y por eso esta sobrerepresentación es parte de este gran absurdo. Ahora, en el caso de los órganos autónomos, ojo, algunos de ellos, el caso de IFETEL muy particular, aparece en el tratado del TEMEC, y eso mete en problemas a México. En el tema de los arbitrajes va a meter en problemas graves a México, y eso creo que es algo que tampoco han medido ni considerado. Es más, cumplir el capricho, el berrinche de acabar con el villano favorito, que es el Poder Judicial. Vamos a hacer un sistema estatizante, Guillermo, porque el estatismo, los gobiernos en donde el Estado es el personaje central en la vida del ciudadano, él decide todo. Yo creo que vamos hacia el modelo chino, ¿no? Un modelo chino en donde el gobierno controla todas las libertades, decide por todos los chinos, pero en materia económica adopta un sistema neoliberal o liberal, capitalista, ¿no? Pero donde él es el principal inversor, en donde él decide las reglas del juego, y los empresas extranjeras tienen que adaptarse a las reglas del juego del capitalismo chino.
Entonces, yo creo que vamos hacia ese modelo y lo que nos debe de interesar a los mexicanos es que regresamos a la década de los 70, a principios de la década de los 80, en donde el Estado lo era todo, definía tu libertad, definía las elecciones, las calificaba, definía dónde tienes que invertir, qué tienes que estudiar, bla, 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 bla. Estamos en un pleno retroceso, ¿no lo considera? Sí, no, a ver, aquí es curioso porque Sheinbaum ha nombrado a técnicos, tanto en Pemex como en el tema de la Comisión Federal de Electricidad. Técnicos no políticos, eso es interesante, pero ojo, obviamente controlados y con las reglas de los políticos, que eso es algo distinto en muy particular. Hemos visto algunos nombramientos para generar cierta estabilidad, pero esa cierta estabilidad se puede caer si efectivamente se hacen acciones y ataques directos contra la propia dinámica política y la propia dinámica comercial. Efectivamente, parece que más se quiere ir hacia el modelo chino que hacia el modelo cubano o el venezolano. No, coincido totalmente contigo, es hacia el modelo chino, en el que también hay que recordar una cosa del modelo chino. No solamente es acotar las libertades, sino es perseguir a los que buscan la libertad. Y entonces eso le da un carácter muy particular. Y obviamente sigue abierto el tema de hagamos grandes inversiones, solamente que ahora con reglas cada vez más rígidas. La eliminación del tema de amparo, la reforma del Poder Judicial, que hay que decirlo, no solamente es el tema de los jueces, hay una serie, son más de 100 acciones referentes al Poder Judicial, y en las que a lo mejor nadie ha percibido esos detalles, pero son detalles que van a cambiar la vida diaria. Va a haber una persecución política más fuerte, en el sentido de que si no estás con ellos, vas a estar contra ellos. La detención preventiva oficiosa o la cárcel preventiva oficiosa que se fortalece con esta reforma, sí, nos están distrayendo con la reforma del Poder Judicial, pero las leyes secundarias que se van a reformar también tienen como objetivo incluso regular la libertad de expresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú como opinador tienes algún retraso en tus declaraciones ante Hacienda, ¿sí? Entras dentro de la figura del crimen organizado, ¿sí? Y como entras en esa figura, te vas directamente a la cárcel por mientras demuestras que eres inocente, que estás al corriente. Pero es una forma de intimidar, es una forma de controlar la libertad de expresión. Lo mismo a las empresas que financian a través de spot, a través de comprar publicidad a los opinadores profesionales. Van con ellos auditorías, ¿sí? Y caen en la figura del crimen organizado al momento de evadir impuestos. Y eso no, y a ellos se les aplicará la detención preventiva oficiosa, Guillermo. Es una forma de meter miedo a la ciudadanía en general. Y eso se va a reformar también en ese paquete. Sí, sí, son varias acciones en las que lo que estamos viendo es un fortalecimiento de la autoridad, ahí donde vemos ese tema autoritario muy fuerte de cómo se les está dando nuevamente facultades que ya habíamos superado como nación y que también aquí hay que decirlo con toda claridad. López Obrador y su modelo pues está centrado en dos cosas. Primero, en dar más dinero en los programas sociales. Por eso van por el Poder Judicial, por el recurso del Poder Judicial, por el recurso de los órganos autónomos. Que no es que tengan ya millones, porque los fueron haciendo chiquitos. Pero la segunda cosa es el hecho de que, por ejemplo, en el caso de el INAI, ¿quién va a cuidar ahora nuestros datos? ¿El propio gobierno? Es decir, ¿quién va a ser juez y parte? ¿El propio gobierno va a ser juez y parte del tema de la transparencia? De veras estamos en un enfoque de un retroceso tremendo. Creo que ahí es donde nos estamos dando cuenta de que la dinámica del poder, porque aparte, eso sí, López Obrador, en esa habilidad, luego quiere que salgan a respaldarlo los grandes empresarios, a los que les ha dado bastante. Es decir, hay contradicciones muy fuertes, pero son estrategias que ha hecho el propio López Obrador y que sabe con todo detalle que teniendo el control de ciertas cosas, va a tener el control del país por mucho más tiempo. Y por eso el tema del Poder Judicial, que ojo, el tema del Poder Judicial no es solo y exclusivamente la dinámica de los jueces y los magistrados. ¿Por qué salen primero los trabajadores del Poder Judicial?
porque ellos son los que se les está quitando la oportunidad con una carrera dentro del Poder Judicial. El único poder que en México que podías tú generar una carrera, que entrabas desde barrendero y puedes llegar a convertirte en juez y tú ibas demostrando tu capacidad. Se acaba eso. Se acaba, y es una dinámica de aspiraciones, no puedes aspirar. Acuérdate, mi señor Víctor, que esa es la dinámica de ese gobierno, no aspires a nada, aspira a ser o un beneficiario social, o aspira a convertirte en alguien aliado o parte de la 4T. Exactamente. Y también, Guillermo, ahora con el control absoluto del poder legislativo, pues pueden cambiar las leyes de Hacienda para apropiarse de los fondos de las reservas nacionales, son 230,000 millones de dólares, ¿sí? Y también van por ellos. El hecho de estar sufriendo el desgaste internacional de los países desarrollados, de los organismos financieros, no es gratuito. Tiene como objetivo, al no tener ya recursos, ¿sí? Son pocos los recursos que van a extraer el Poder Judicial, ir sobre las reservas internacionales que dan certidumbre a los inversionistas extranjeros, pedir prestado los 230,000 millones de dólares, ¿sí? Y con eso, pues terminar mandando al diablo la economía y la confianza de México ante estos organismos financieros. ¿No lo consideras también? Sí, no, totalmente, coincido al 100% en eso que acabas de comentar, Víctor. Es un juego terrible esto, es un juego terrible en el que lo que me llama mucho la atención es que la ciudadanía no se ha dado cuenta el impacto que tiene todo esto. Piensan que es algo ajeno a ellos y no. Todo esto lo vamos a ver reflejado en los bolsillos. Hoy en día lo estamos viendo con el tema de la inflación, hoy en día lo estamos viendo con algunos aumentos de precios significativos en muchas cosas y este tema se va a hacer cada vez un remolino mayor y creo que es algo que hay que considerar, un elemento importante. Pues con esta reflexión nos quedamos, Guillermo. México está viviendo momentos dramáticos y determinantes para su historia inmediata. Ojalá y alguien detenga, pero la nota nos lo dio ayer también Claudia Sheinbaum, en pleno ambiente turbulento, se va a ir de luna de miel. Sí, claro, tiene derecho. Qué poca madre, neta. De veras. Sí. Los mexicanos debatiéndose en la incertidumbre y ella se va a ir de vacaciones. Sí, claro. Bueno, pues ya preparándose para pues continuar con esa administración, que ese es el objetivo de ella, no ni siquiera distinguirse, sino a seguir la misma dinámica, e incluso, no sé si te has dado cuenta, mi señor Víctor, pero las últimas declaraciones de Sheinbaum se me han hecho incluso más, a veces hasta más duras que las del propio López Obrador. Sí, pero una mujer que a través de esas respuestas muestra su incapacidad, ¿no? Porque son respuestas muy básicas, muy básicas. No es cierto que Pemex esté muerto. Pues dalo con datos, porque una declaración de ese tamaño de una presidenta electa, pues no es suficiente para organismos internacionales tan especializados y con muchísima experiencia en inversiones en otras naciones. No, Pemex no está muerto, eso no es cierto. O sea, ese tipo de declaraciones son de primaria, Guillermo, en una presidenta. Sí, no, o la que dijo acerca del Poder Judicial de que estaban protestando porque les iban a quitar sus sueldos a los jueces por más de 150,000 pesos. Es una mentirosa también. Pero la mayor parte son los trabajadores, ya expliqué el porqué, Claro. Los trabajadores de la base son los que, incluso antes que los jueces se fueron a paro. Entonces, sí, estamos viendo unas declaraciones muy desafortunadas. Creo que la soberbia está llegando a su máximo apogeo con la propia Claudia Sheinbaum. Y ojo, el hecho de los respaldos de los votos comprados y el hecho de utilizar los programas sociales para el clientelismo electoral no siempre se va a traducir en un apoyo popular, y más cuando empiecen poco a poco a verse muchas cosas afectadas, y eso creo que es algo que no ha medido en lo particular ella. Exactamente. Los mexicanos ya aprobamos la libertad, ya aprobamos la democracia, ¿sí? Y yo creo que más pronto que tarde nos vamos a dar cuenta de lo que estamos perdiendo y ojalá eso nos sirva para reaccionar dentro de 3 años. Así es, totalmente de acuerdo. Gracias, Guillermo, con eso nos vamos. Gracias, mi señor Víctor, cuídate. Gracias, buenos días. Buenos días allá en la Ciudad de México, don Guillermo.